del santo amor de Cristo, que no tendrá su igual, de su divina gracia, sublime y eterna, de su misericordia, inmensa como el mar, igual los cielos alta, con gozo he de cantar. El amor de mi Señor, grande y dulce es más, será más y más, rico e inefable, nada es comparable al amor de mi Jesús. Cuando Él vivió en el mundo, la gente lo siguió y todas sus angustias en Él depositó. Entonces bondadoso su amor brotó en raudal, incontenible, inmenso, sanando todo mal. El amor de mi Señor, grande y dulce es más, será más y más, rico e inefable, nada es comparable al amor de mi Jesús. Él puso en las pupilas del ciego nueva luz, la eterna luz de vida que centella en la cruz, y dio a las almas todas la gloria de su ser, al impartir su gracia, su espíritu y poder. El amor de mi Señor, grande y dulce es más, será más y más, rico e inefable, nada es comparable al amor de mi Jesús. Su amor por las edades del mundo es el fanal que marca esplendoroso la senda del ideal, y el paso de los años lo hará más dulce y más precioso al darle al alma su incomparable paz. El amor de mi Señor, grande y dulce es más, será más y más, rico e inefable, nada es comparable al amor de mi Jesús. Te alabaré, Señor, oh Dios, entre los pueblos cantaré de
¿La próxima generación servirá al Señor? Este es el título de la predicación de este día. Encontramos ahí en Jueces capítulo 2, versículo 10, que dice: y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho en Israel. Vamos a pensar un poco en esta pregunta y vamos a considerar lo que nosotros estamos haciendo con la generación que nos sigue. Fíjese que en la Biblia la palabra generación se refiere básicamente al conjunto de personas que han nacido en una misma época. Nuestra descendencia, en la foto tenemos 4 generaciones: abuelos, padres, hijos y nietos, que están ahí reflejados. 4 generaciones juntas. Ahora bien, ¿qué clase de generación somos nosotros? La generación después de Josué se olvidó de Jehová. Fíjese que es interesante lo que nos dice el texto, que se levantó una generación después de ella, de la generación de Josué, una generación que no reconocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Era imposible olvidar lo que Dios había hecho por Israel, cómo lo sacó con mano fuerte y poderosa de la esclavitud en que vivían en Egipto, y todas las maravillas que Dios hizo con ella. Pero bastó una generación que no enseñara a sus hijos para que esta obra de Jehová se olvidara. La generación después de Ezequías se olvidó de Jehová también. Dice el Segunda de Reyes 21:9, dice: mas ellos no escucharon, y Menasés los indujo a que hicieran más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Este rey malo indujo, y la generación estuvo dispuesta, la gente estuvo dispuesta a ser más mala, porque dice que hicieron más mal que las naciones. El Señor sacó de ahí a unos pueblos, los extinguió para dárselos a Israel, pero ellos resultaron ser más malos que los pueblos que el Señor había corrido antes para darle a ellos la tierra. Fíjese que la generación que fue a la cautividad también se olvidó de Jehová. Isaías habla del carácter de esa generación, y también podemos ver en Nehemías y en Esdras cómo la generación fue malvada. Dice Isaías 64:7: nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. El Señor se apartó de Israel y ellos llegaron a un máximo de pecado, que vino una nación extranjera y se los llevó cautivos como esclavos. ¿Qué clase de generación nos seguirá a nosotros? Fíjese que estamos hablando de nuestros hijos. Nuestros hijos servirán al Señor. Lo estamos criando con ese propósito. ¿Qué clase de generación nos seguirá? Dios instruyó a los israelitas de cómo influenciar en la próxima generación. Dice el Deuteronomio 6, del 6 al 7, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y de tu puerta. Dios sabía, en el caso de Abraham, que Abraham enseñaría a su descendencia a obedecer a Jehová. Ahí en Génesis 18:19 dice
el Señor, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Se da cuenta, Dios tenía confianza en que Abraham enseñaría a sus hijos y a sus nietos, y las generaciones que seguirán iban a seguir siendo fieles al Señor para recibir las promesas que Dios le había prometido. Amará y servirá al Señor la próxima generación, nuestros hijos, nuestra familia. Si queremos que la próxima generación ame a Dios, hablémosle de Dios, enseñémosle la palabra de Dios. Eso es fundamental. Es lo que tenemos que hacer nosotros para que nuestros hijos también sirvan al Señor. Dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y de tus puertas. Fíjese que esta era una cosa muy, muy interesante. Los papás tenían que enseñarle la palabra de Dios a sus hijos cuando estuvieran de camino, hablar con ellos. No sé, me imagino detenerse en algún momento y hacerles ver la gloria, la hermosura de la naturaleza y decirle que es nuestro Dios el que ha hecho todo esto. Alguna noche estrellada salir con él a mirar el cielo con nuestros hijos para contarle que el Dios nuestro, el que adoramos, el que servimos, el que ha creado todas estas cosas. Por eso dice que tendrás y le hablarás de ellas. ¿Cuándo? Estando en casa. Juntarse con los hijos, con la familia, abrir la Biblia, leerla, orar juntos, para que la generación, para que ellos crezcan temiendo a Dios, amando a Dios. ¿Cuándo más? Andando por el camino, al acostarte. Fíjese que a veces los papás van a contarle cuentos a los niños. ¿Qué mejor cuento que le hablen de los hombres de fe de la Biblia? Hable de Noé, cómo construyó el arca, de José, cómo luchó y cómo perseveró, aún en la cárcel siendo fiel, y Dios lo exaltó poniéndolo como segundo después de Faraón. Como David, cómo venció a Goliat. Cuéntele a sus hijos. Cuando te levantes, orar con ellos, dar gracias en los momentos del alimento. Dice, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tus casas y en las puertas. ¿Tiene algún texto usted en las puertas de su casa? ¿Tiene alguna alusión a la palabra de Dios en el dormitorio de sus hijos? A veces, claro, a las niñas les gustan la princesita y todas esas cosas. Y yo tengo nieta que a ella le gusta eso. Y está bien, no hay nada malo en eso. Pero le hablamos del Señor. Y los muchos animados que hay, mire la Pepa ahí. Y los niños escuchan y les gusta oír. Y les gusta aprenderse las canciones. ¿Se saben alguna alabanza? Fíjese. Yo no estoy diciendo que esto sea malo, pero ¿qué le estamos enseñando de Dios a nuestros hijos? ¿Tenemos algún texto escrito donde ellos lo puedan leer en la mañana cuando despierten? ¿Tenemos algo así? Fíjese que eso es muy importante. Si queremos que la próxima generación ame a Dios, hablemosle de Dios. Enseñémosle la palabra de Dios. El ejemplo de la madre y de la abuela de Timoteo, Pablo lo honra. Dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. 2 de Timoteo 1:5. ¿Qué más? Ahí en el 2 de Timoteo 3:15 dice, y que desde la niñez has sabido la Sagrada Escritura, las cuales te pueden hacer sabios para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. La abuela
y la mamá de Timoteo eran mujeres fieles que amaban a Dios. Estas dos mujeres tenían una fe no fingida, que también prendió esa llama de la fe en el corazón del joven Timoteo. Por eso Pablo dice que de la niñez él había sabido la Sagrada Escritura. Decirle a nuestros nietos que nos lean una porción de la Biblia, un capítulo, hacer todo eso, imagínense, debiéramos de hacerlo nosotros. Si queremos que la próxima generación ame a Dios, enséñele a sus hijos. Enséñele que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Salga fuera con ellos, miren el cielo, muéstrele usted la gloria del universo. El Salmo 19:1 dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. ¿Qué mejor ejemplo mostrarle, decirle a nuestros hijos que el Dios que adoramos cada primer día de la semana, ese Dios que elevamos oración, es el mismo que hizo el cielo y la tierra? Hacerle pensar en ese glorioso Dios. Si queremos que la próxima generación ame a Dios, tenemos que enseñarle. Deuteronomio 6:5 dice: y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza. Entonces nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos que amamos a Dios, que ellos se den cuenta la devoción que tenemos por nuestro Dios. Hablemosle de nuestro Señor. Si queremos que la próxima generación ame a Dios, enséñale a sus hijos que en el principio Dios formó la familia. El matrimonio lo constituye un hombre y una mujer. Así fue establecido por Dios. Cuéntele la historia, como lo hizo Dios en el principio, cómo creó de barro a Adán y sopló aliento de vida. Yo me lo imagino estirándose ahí como despertando en la mano de Dios, porque Dios sopló aliento de vida y él fue un alma viviente. Y cómo el Señor de su costilla sacó un hueso y le hizo una mujer. Léale Génesis 2:21 al 24. Entonces Dios, el Señor, hizo caer al hombre en un sueño profundo y mientras dormía, le sacó una de las costillas y le cerró otra vez la carne. Y de esa costilla Dios, el Señor, hizo una mujer y se la presentó al hombre, el cual al verla dijo: esta sí que es mi propia carne y de mis propios huesos. Se va a llamar mujer, porque Dios la sacó del hombre. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su esposa, y los dos llegarán a ser como una sola carne. Háblele de la maravilla del amor, de la maravilla de la familia, cómo Dios hizo esto en el principio. Sí, cuéntele para que en sus mentes y corazones crean esta idea. Fíjese que hoy los gobiernos están enseñando otras cosas, la incredulidad y todo lo que están metiendo en la mente de los niños. La única defensa que tenemos nosotros es enseñarle ahora la palabra de Dios. Enséñele a sus hijos que la Biblia es la palabra de Dios. Enséñele, muéstrele el libro sagrado. ¿Cuántos le hacen esfuerzo y le regalan celulares a sus hijos? Y no está malo, pero ¿por qué no regalarle una Biblia? Que ellos tengan la Biblia que les regaló el abuelo o el papá. Enséñele que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Si queremos que la próxima generación ame a Dios, debemos enseñarle a estudiar su palabra. Tenemos que hacerlo. Entonces, nosotros vamos a descansar, vamos a morir, pero nuestros hijos seguirán amando a Dios, seguirán fieles. Enséñele a sus hijos. Si queremos que nuestros hijos amen a Dios, debemos enseñarles cómo adorarle en espíritu y en verdad. Claro, hablemosle de cómo Dios quiere que le adoremos. Háblele, ¿por qué nos juntamos a cantar cánticos? ¿Por qué razón oramos? ¿Por qué tenemos que oír la palabra de Dios atentamente?
Hay padres que le llevan juguete a los niños a las reuniones para que se entretengan. No es momento para que se entretengan ellos mientras se predica. Ellos tienen que oír. ¿Qué le lleva juguete al hijo al colegio para que se entretenga? No va con su cuaderno y con su libro y tiene que estudiar. Lo mismo pasa en la congregación. Enséñele sobre la ofrenda, cómo se sostiene la obra del Señor. Enséñele de que Jesús murió en la cruz para salvarnos, y cuando comemos el pan y bebemos del fruto de la vid, estamos haciendo memoria de su muerte en la cruz. Enséñele a sus hijos, llévelos a la congregación, cante con ellos, ensayen en las casas himnos, vayan y canten de todo corazón. Cuando usted ore, ellos tienen reverencia, con respeto oyendo. En la predicación necesitan estar atentos. Necesitamos hacer eso. Hablemosle de Jesús y de su muerte en la cruz por nuestros pecados. Enséñele a sus hijos y verá cómo ellos amarán al Señor. Si queremos que ellos amen a Dios, debemos enseñarles cómo amar o respetar a los demás y ayudar a los necesitados. Hagamos de ellos no niños mezquinos, sino niños generosos. Enseñémosles nosotros a ellos a ser generosos, a compartir, a ayudar. Santiago 1:27 nos dice que la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Hágalo participar de eso. Si ven algún hermano que está en necesidad, todos, a llevar un poco de alimento, hágalo. Necesitamos enseñarle esas cosas a nuestros hijos. Enséñele a sus hijos que seamos reverentes y temerosos de Dios, respetuosos en la adoración. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Enséñale a estar quieto en reunión, no a estar saliendo y entrando. Ellos tienen que aprender a respetar. Ore usted con ellos en su casa, que en los momentos que usted va a leer la Biblia con ellos en casa estén quietos y pongan atención. Eclesiastés 12:14 nos dice que el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Si queremos que nuestros hijos amen al Señor, debemos primero mostrarle que nosotros lo amamos. Qué lindo es y qué bueno es cuando como padre o madre nos juntamos con ellos a hacer una lectura bíblica. Hagámoslo. Necesitamos hacerlo. Seamos ejemplos de fe, santidad, reverencia. Como dice Pablo a Timoteo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. En fin, concluyendo, mientras los niños crecen hasta convertirse en personas que toman sus propias decisiones, nosotros podemos ayudarles a tomar las decisiones correctas. Instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él, nos dice Proverbios 22:6. Mientras miramos el futuro, esforcémonos por garantizar que la paz y la verdad en la iglesia del Señor no mueran con esta generación. Solamente se requiere que una generación se olvide, que los padres no enseñen a una generación para que luego se olviden de Dios, como sucedió ahí en Jueces 2:10. Dice, toda aquella generación también fue reunida a sus padres y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Es frágil esto. Por eso tenemos esta misión los papás de enseñar a nuestros hijos para que amen al Señor. Bueno, hermanos, que el Señor les bendiga. Tu misericordia es grande, oh Señor del universo, y es tu amor tan infinito que no puedo comprender.
palabra dulce y tierna, vida eterna mi alma dio, y tu gloria sempiterna mi camino iluminó. Solo sé que ilusionado en este mundo yo vivía, y el error de mi pecado con tu luz me hiciste ver. Tu palabra dulce y tierna, vida eterna mi alma dio, y tu gloria sempiterna mi camino iluminó. Hoy por eso arrepentido ante ti pido perdón. Pon atento tus oídos y responde a mi oración. Tu palabra dulce y tierna, vida eterna mi alma dio, y tu gloria sempiterna mi camino iluminó. Al monte me ha pedido ir, sendero él me mostró. No temeré tropezar mi pie, camino él proveerá. Su cordero ha mandado a morir en mi lugar. Él mi fe ya ha probado y en él yo confiaré. Su cordero ha mandado a morir en mi lugar. Él mi fe ya ha contado, mi Señor él proveerá. Aunque mi fe crea desmayar, su mano me tenderá. Si solo sirvo a mi Señor, alivio él proveerá. Su cordero ha mandado a morir en mi lugar. Él mi fe ya ha probado y en él yo confiaré. Su cordero ha mandado a morir en mi lugar. Él mi fe ya ha contado, mi Señor él proveerá. Me probará y no temeré, pues a mi lado está. Si sombra o muerte encontraré, su luz él proveerá. Su cordero ha mandado a morir en mi lugar. En mi fe ya ha probado y en él yo confiaré. Su
a morir en mi lugar. Él mi fe ya ha contado, mi Señor, el proveedor.